Buenos días, bendiciones. Le doy la bienvenida a todos. Nos hemos deleitado con unas alabanzas hermosas. Le damos gracias a la familia Valdivia Mitre, ¿verdad? Porque el Señor los usa de una manera especial. Son adoradores y servidores del Señor. Le damos gracias al Señor también por cada uno de los que se están conectando con nosotros de los diferentes países. Ya sabemos que tenemos personas de Colombia, de México, personas de Estados Unidos, de diferentes regiones, ¿verdad? Pero vamos a darle antes que nada la bienvenida al Espíritu Santo y vamos a hacer una oración especial por que sabemos que en este tiempo de los personas que amamos y conocemos que han perdido seres amados, pero también sabemos que la muerte de nuestros seres amados es grata ante los ojos del Señor. La palabra nos dice también que cuando sabemos que un ser amado se va, nos dice que ellos duermen. Y sabemos que tenemos una bendición, que un día los volveremos a ver y resucitarán en el día postrero. Es difícil, ¿verdad? Esto es difícil, es doloroso, porque hay una separación. Vamos a entrar en esa intimidad. Ahora en estos tiempos todo ha cambiado y entramos en una intimidad porque abrimos la puerta de nuestro corazón, pero también la puerta de nuestros hogares donde vivimos nuestra vida, nuestra intimidad, nuestra tranquilidad. Pero ahora vamos a abrir la puerta de nuestro corazón y entrar en esa intimidad con el Señor antes de empezar. Y me toca, ya sabemos que tenemos el estudio. Mi hermana Vanessa daba los estudios de la Biblia de Josué, que era 21 y 22. A mí me ha tocado culminar con 23 y 24. La gran mayoría conocemos la historia de Josué, ¿verdad? Un ser valiente, pero oremos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta mañana te encomendamos, Señor, toda nuestra vida. Te cedemos el cetro de nuestro corazón. Te invitamos a esa intimidad, a nuestros hogares, a nuestro corazón. Padre, queremos deleitarnos en ti, queremos conocer. Pero antes que nada, Señor, te pedimos que visites cada una de nuestros seres amados, Señor, Padre, que han perdido un ser amado, que ha partido con el Señor. Nosotros lo miramos como una pérdida, pero tú lo miras como una ganancia, porque los tuyos tú los llevas, Señor, a ese lugar celestial y están en tu presencia. Padre, para nosotros, porque no los miramos, hay una separación, pero viven en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento, con tu poder, tu amor y tu gracia, empieces a abrazar, que eres el Dios de toda consolación, traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, a cada una de las personas, Señor, que han perdido un ser amado. Tú conoces, Señor, nuestra familia, Señor pastoral. Conoce su corazón y los elevamos a ti, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Padre, en esta intimidad te invitamos a ser parte de nuestro hogar, nuestro corazón. Padre, gracias por un día más. Bueno, gracias por esa oración. Les agradezco el estar conectados. Le pido que se unan en oración, Señor, por cada una, ¿verdad?, de estas personas y más que nada nuestra familia pastoral. Y vamos ahora a dirigirnos al libro de Josué. Sabemos que Josué, ¿verdad?, fue él y Caleb cuando en la historia, ¿verdad?, que cuando Moisés va a enviar, primeramente envía un grupo a tomar la tierra prometida y este grupo regresa, trae malas nuevas porque ellos miran gigantes, ellos miran que la tierra, ¿verdad?, está apoderada por gigantes y por ver ese obstáculo,
de gigantes no miran la bendición que era la tierra que fluye leche y miel. No se dan cuenta que esa tierra, ¿verdad?, estaba llena de frutos deliciosos porque el Señor así les había prometido. Y sabemos que Josué, este título, ¿verdad?, yo le hablo al Señor Dios, el Dios de pactos, el Dios que cumple promesas. Siempre le pongo, ¿verdad?, un título que el Señor te da en tu corazón. Pero cuando vamos a Josué, cuando él y Josué y Caleb, que solo son dos, deciden entonces ellos ir a ver esta tierra prometida. Cuando ellos llegan a ese lugar, van con una visión diferente. Ellos van con la visión y el corazón del Señor, y cuando van a esa tierra pueden mirar que hay frutos enormes que los tienen que cargar, ¿verdad?, porque las uvas son preciosas, de un gran tamaño. Ellos van y observan, pero su visión es diferente. No fue una visión de temor, fue una visión que el Señor puso en su corazón, y ellos sabían que le servían al Dios de pacto, al Dios que cumple las promesas, al Dios que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo sabe. Ellos sabían que era un Dios que si les prometió, Él haría, y Él les prometió que les iba a entregar una tierra donde fluye leche y miel. Entonces ellos miraron el poder de Dios, que ya visionaron esa tierra que era de ellos, que les pertenecía. Es tan, ¿verdad?, importante mirar cómo esa visión cambió cómo se sentía la nación de Israel, porque cuando el primer grupo va y trae malas nuevas, la nación de Israel se atemorizó. Dijeron, ¿cómo vamos a tomar esa tierra de gigantes? ¿Cómo vamos a entrar a ese lugar? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo el Señor nos trajo de Egipto, donde comíamos, bebíamos, teníamos toda bendición, y ahora nos va a traer a un lugar donde vamos a ser devorados, o tal vez, ¿verdad?, asesinados por los gigantes? Pero todos conocemos este texto, y a mí siempre me ha fascinado, ¿verdad?, que nos dice en Josué 1:9 que el Señor le habla a Josué, y por eso cuando esa intimidad que Josué tiene con el Señor, él puede ver esa visión diferente, y le dice así. Dios le da básicamente a un mandato a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo. Eso es en Josué 1:9. Es tan importante cómo él escucha la voz del Señor y su visión cambia. Y así cambia también la visión del pueblo, porque muchas veces por lo que estamos pasando ahorita escuchamos muchas cosas negativas, y nuestra visión que teníamos se opaca y empezamos a mirar la oscuridad en vez de mirar la luz. Mira lo que esforzarse significa. Dice, esfuerzo significa la fuerza, el mandato primero quiere decir orden dada por alguien con autoridad para hacerlo, ¿verdad? Porque hablaba que Dios le había dado un mandato, una orden a Josué, que se esforzara y que fuera valiente. Y dice esfuerzo, la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo, el vigor que se pone en la realización de algo. O sea, ellos usaron lo que el Señor les dijo, que se esforzaran, y cuando traen la visión, dice que es una resistencia contra lo que se opone, con las cosas contrarias, para revertir. Ellos revirtieron la visión que el grupo primero les había dado al pueblo, que era un lugar lleno de gigantes. Atemorizaron el pueblo, pero ellos escuchar al Señor que le dijo a Josué que se esforzara, revirtió y contrarrestó las palabras negativas que fueron invertidas en el pueblo, y su visión se opacó, pero con la palabra de Josué la visión cambió. La palabra temor.
Eso es algo que estamos viviendo hoy, es un temor porque estamos mirando que lo que está pasando hoy en día, más sin embargo la palabra de Dios nos dice y la palabra del Señor nos dice 365 veces al día, no temas, no temas, no temas. Dice el Señor, no temas, que confiemos en Él. Pero fíjate, el temor viene del enemigo, pero la palabra temor dice que es un sentimiento aquí. Busqué varias versiones, pero me llamó la atención esta que dice temor, el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Sabemos que hay dos palabras de temor. También cuando nosotros decimos, pero ¿por qué dicen? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová que nos dio es un temor reverente, con reverencia, con respeto. El temor, que es miedo, que es la palabra que utilizamos, ¿verdad? Hoy en día es un sentimiento de inquietud que te angustia, que te impulsa a huir, que te evita a evitar aquello que consideras dañino. Como ahora nosotros, Dios, nos ponemos antibacterial no sé cuántas veces al día, nos revestimos de el Lysol, pero sabemos que el Señor nos mandó a revestirnos de la armadura completa del Señor. La palabra valiente dice, el valiente es una acción esforzada que parece esperar las fuerzas naturales. El valiente saca fuerzas de donde la gente común, y esa palabra me tocó, la gente común. Nosotros no somos gente comunes, no somos gente que alaba y adora al Señor. Dice, el valiente saca fuerzas de donde la gente común no tiene y termina haciendo cosas extraordinarias. En el estudio de la Biblia, el Señor nos enseña que esas cosas extraordinarias las haremos. El Señor nos mandó a hacer cosas extraordinarias y Él escogió a José. Yo sé que no vamos a tener tiempo de leer todo el libro de José, pero yo te digo, lee el libro de José. Voy a leer unos versículos porque en eso nos estamos enfocando, pero lee y vas a mirar cómo el Señor te habla. Voy a leer solo unos versículos del capítulo 23 y aquí del 6 y después del 10 en adelante. El 23:6 dice, esforzaos pues muchos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. El Señor quiere que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que sigamos en ese camino correcto, en el camino directo, en el camino derecho correcto. Nosotros sabemos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él nos decía que él siempre seguía su mira al blanco perfecto que era Cristo Jesús. La palabra de Dios es perfecta, Dios de pactos que cumple sus promesas. Pero también el Señor nos da advertencias. Él nos dice que si nosotros nos alejamos del camino, en vez de tener estas bendiciones, maldiciones llegarán a nuestra vida. Y no porque Él no las quiere dar, por eso Él nos está advirtiendo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Más abajo nos dice en el 10, dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. El Señor siempre les decía, yo pelearé por vosotros. Al leer estas escrituras y estudiar la palabra, nosotros sabemos que Él pelea por vosotros. Él pelea nuestras batallas, pero dice que si eres solamente uno, tú perseguirás a 1000, porque Jehová es el que va delante de ti, Él es el que pelea por ti, porque Él te lo dijo.
Y luego dice en el 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Qué importante es amar a Jehová vuestro Dios. Y que guardes con diligencia cada uno de los estatutos, las promesas que Él nos dejó. Que sigamos sus mandatos, porque Él peleará por ti. Es algo muy sencillo, pero se nos dificulta a veces. Es seguir las ordenanzas del Señor. Es escuchar su voz, es seguir en el camino. Porque muchas veces, así como el grupo primero que fue a revisar la tierra prometida, ellos miraron obstáculos, ellos miraron y trajeron cosas negativas, empezaron a ver los gigantes en su vida, en vez de mirar que más grande es el Señor que cualquier gigante, si Él los creó. Es el creador de todas las cosas, y si esos gigantes estaban ahí, Él los hizo, por lo tanto Él pelearía y los sacaría de ahí, de ese lugar. Después nos dice algo muy importante. Guardad pues con diligencia, lo leí en el 12, porque si os apartáis y os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y concertaréis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de ti, delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados, por espinas, para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es una advertencia. Dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Nosotros sabemos que el Señor nos dice, y aquí lo tengo en la referencia, nos dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En el versículo 23 nos va a hablar de cómo el Señor saca a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque esa era una nación idólatra. Y cuando el Señor nos está hablando de esto, es porque Él no quiere que nos unamos con idolatría, con incredulidad. Un yugo, si nosotros sabemos que un yugo es lo que se le ponían a los bueyes para que araran y se les ponía entre medio de uno y del otro para que ellos siguieran en el mismo surco, para que no se movieran de un lado a otro. Cuando tú dirigías esa yunta, ellos tenían que ir a un acuerdo, a un común denominador, caminando en una recta para que esos surcos quedaran derechos. Entonces, cuando nosotros nos unimos a un yugo desigual, vamos a empezar a pensar como ellos, andar como ellos, caminar como ellos. Y por eso el Señor les advertía que no salieran de su parentela, que se quedaran con con la Israel, con el conocimiento que les dio, porque al tú separarte a un yugo desigual, podías apartar tu camino. ¿Qué le pasó, verdad, al rey Salomón? El rey Salomón, sabio, pero a él le fascinaba su debilidad de las mujeres. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón era un nazareno apartado para el Señor. Y que su debilidad eran las mujeres.
El Señor no dice que no ames a las mujeres. Él te dice y te manda que te unas a un hombre y a una mujer que son de tu misma fe, para que tú no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque el Señor te está advirtiendo que cosas malas llegarán a tu vida, pero no porque quiere que eso llegue a tu vida. Él te ama y te ama de una manera tan especial, como nuestra hermana a mí nos decía en su alabanza. Parece que decimos cosas repetitivas y gracias, Señor, y te adoramos, Señor, pero cómo no, si Él dio su vida por ti, Él nos amó hasta la muerte, cómo no vivir agradecidos. Por lo tanto, Él nos advierte, tú como madre, como padre, como hermano, o aún como trabajador, cuando tú conoces que alguien se está yendo en el camino incorrecto, empiezas a decirle, ¿sabes qué? Vas por el camino equivocado, tú empiezas a guiarlo por el camino correcto, le empiezas a dar consejos. Y esas son las advertencias. Pero también el Señor nos dice que Él es el Dios de pacto, que cubre sus promesas, que si nosotros, así como nos decía, ¿verdad? En el versículo 10, que nos decía que Él nos iba a dar esa bendición, pero que no nos separáramos ni a diestra ni a siniestra, porque entonces, ¿verdad? Vamos a tener todas las bendiciones que Él nos dejó escritas. Porque te voy a decir una cosa, no es que el Señor quiere que te lleguen a ti las maldiciones, sino que cuando nosotros nos apartamos, nosotros tomamos la decisión de alejarnos de la cobertura del Señor. Por lo tanto, andamos caminando desviados, y el Señor y el Espíritu Santo son unos caballeros. Ellos nos dieron libre albedrío, ellos no te van a forzar. Pero aquí está escrito a toda la bendición que viene hacia ti, si tú escuchas y sigues la ley. Te dice aquí ahorita vamos a leer el 20 porque tenemos unos minutos, pero lo que a mí me fascina, que nos dice repetitivamente, Jehová peleará por vosotros. Pero Él no quiere que nosotros nos separemos. Ya leímos las diferentes definiciones, lo que es la valentía, la fuerza, el temor. Él no quiere que vivamos en temor. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera todo temor. Vamos a ir al capítulo 24. Y vamos a leer también unos versículos que están aquí. Y yo les digo, léanlo en su casa, estúdienlo, porque quisiéramos que tuviéramos el tiempo para poder alcanzar a leerlos todos y ir por versículo y versículo como el Señor nos va mostrando. Pero en el 9 nos dice, y a mí me fascina, y esta historia también recuerdo porque siempre cuando mi hermana Vanessa le toca hablar de esas historias, se me graban. Ella es muy buena para enseñar. Dice, después se levantó Balaam, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Y pasasteis hoy al Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gregeos, herbeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Estos son los pueblos que el Señor no quería que se mezclaran con ellos y contrajeran matrimonios, para que no se separaran de los caminos del Señor. Pero a mí siempre me ha fascinado la historia de Balaam, porque sabemos que Balaam traería un burrito, y ese burrito, ¿verdad? Cuando Balaam va a soltar la maldición hacia el pueblo de Israel, mientras que ellos estaban acampando para llegar a la tierra prometida, Balaam, el burro se le aparece a un ángel, y el burro ve al ángel, pero Balaam no lo puede ver, y el burro le habla a Balaam. Imagínate lo que el Señor hace, que un burro le hable a este profeta, que este profeta, ahí le pagan para que maldijera al pueblo de Israel.
sabemos que después él va y hace lo contrario, pero cuando el Señor toma el control, no le permite a él que los maldiga, sino que los bendiga repetidamente. Es cuando sabemos que el Señor cambia la maldición en bendición, pero también sabemos que debemos de seguir sus caminos, que debemos escuchar al Señor, su caminar, que debemos de seguir sus preceptos, sus estatutos. Por el Señor nos los dejó aquí. El rey David, él dice que tenía el corazón conforme al Señor. Era el mejor, Abraham era el amigo del Señor. Y David el corazón como el Señor. Él siempre decía que para él era una delicia escuchar y seguir los estatutos del Señor. No se le hacía difícil. Se deleitaba en él. Ahora nosotros nos hemos hecho una nación rebelde, una nación desobediente que no quiere seguir, que ahora, ¿verdad? Queremos estar en casa, no queremos ni adorar, tenemos miedo. Tenemos que despertar, tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que ser valientes como Josué, como Caleb. El Señor nos está diciendo hoy, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo, donde quiera que tú fueres. Donde quiera que tú fueres. Eso no quiere decir que te estoy diciendo a que te descuides, a que me descuide. Eso no quiere decir que te digo, no, sabes que no escuches las leyes terrenales, porque eso es lo esencial. El Señor nos mandó a seguir sus preceptos y cuando no los seguimos, nos vienen maldiciones que nosotros mismos acarreamos. Lo que te digo es que vivamos en valentía, que seamos valientes, que seamos, porque no eres tú ni yo que peleas, sino el Señor que pelea por vosotros. Aquí también nos dice en el 13, dice, y os di la tierra por la cual nada trabajáis. Esta me tocó mi corazón, porque el Señor dice que compraremos sin tener dinero, que Él nos dará, que dice que aún los pájaros, Él les da alimento, que aún las lilies del campo no se vistieron como Salomón. Que si aún Él les da de comer a esos animalitos, Él te dará de comer a ti, Él te dará la protección divina. Que si Él con su poderío no permitió que el pueblo de Israel perecieran, tú eres ese pueblo de Israel, porque ahora lo eres, porque eres por la herencia que Jesús nos dejó. Nos dejó una herencia de bendición, que ahora somos herederos y coherederos del reino. Vino a cambiar toda nuestra visión. Hablamos de la visión con que Josué fue, y puedo contemplar que él no pudo mirar los gigantes. Para él los gigantes no eran unos obstáculos, porque él sabía que confiaba en el Dios de la promesa, en el Dios del pacto, que cumple sus promesas. Sabemos que en el medio del dolor y la aflicción, sabemos lo que ha pasado la familia pastoral. Y es difícil de entender el dolor, es difícil, ¿verdad? Cuando está pasando, ¿verdad? Hemos perdido, ¿verdad? A nuestro padre o nuestra hermana o un ser querido. Tenemos personas en el hospital. Mi sobrino aún está ahí. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cambiar nuestra visión. Que fiel es el Señor y Él cumplirá. El que prometió lo hará. Porque Él sabe todas las cosas de tu vida y la mía. Todas aquellas cosas ya estaban escritas. Pero para leer, antes de terminar, es una bendición. Y se encuentra en Josué 24:13. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Después le dice el Señor, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad,
y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron y vuestros padres al lado del río de Egipto. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ya vamos a terminar. Estamos por terminar. Lo único que quiero decirte, tú decides a qué Dios sirve. Tú decides a qué Dios te inclinas. Tenemos muchos dioses en nuestras vidas, pero el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Ya voy a despedirme porque ya son las 10:30, se va el tiempo. Solo quiero decirte esto. Si Dios va a hacer algo de nosotros, en mí y en ti, nos hará pasar por el fuego de la prueba para lograr su propósito. Dios ha sido tan bondadoso con nosotros que muchas personas viven de una forma negligente. Yo te invito a que si no conoces del Señor, le recibas. Yo te invito donde estés, que lo invites a esa intimidad y que Él entre a tu corazón, sea el Señor de tu vida. Seamos fieles al Señor porque Él es fiel con nosotros, pero también nos dice su palabra que fiel es Él, que jamás nos abandonará ni nos dejará, y es el Dios de pacto que cumple sus promesas. Los bendigo, me despido, intercedo por cada uno de ustedes. Sigamos en un mismo sentir, clamándole al Señor para que traiga sanidad a nuestras tierras y a nuestra vida, y que vengamos a ser esas personas fieles, que no miremos los obstáculos como José, ser valientes, esforzados y mirar que el Señor es más poderoso que cualquier gigante que está en nuestras vidas. El Señor me les bendiga. Hasta el próximo domingo. Es una bendición estar aquí con ustedes. Gracias por conectarse. Bendiciones.